La red uruguaya fue fundada en el 92. Está integrada por más de 30 grupos de organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la prevención, atención, investigación, sensibilización en violencia doméstica y sexual, y conforma un colectivo multidisciplinario en sus abordajes que abarca niñez, adolescencia, mujeres, varones. En realidad es un colectivo de instituciones, de organizaciones que trabajan en violencia, pero quizás unas más enfocadas a infancia, otras a mujeres, y se genera desde ese lugar también la retroalimentación a nivel conceptual, teórico y de reflexión, que es uno de los cometidos que también tiene la red. Como ahí dice, se constituye para alcanzar la articulación entre las organizaciones de la sociedad civil, objetivo que se logra a través de un lenguaje y abordaje común, algo que es bien interesante en general, ¿no? Hablamos de violencia, hablamos de género, hablamos de diversidad, y a veces esos términos como que se pervierten, y está bueno decir de qué estamos hablando cuando hablamos de violencia, de qué estamos hablando cuando hablamos, ¿no?, de género, qué estamos hablando cuando hablamos de masculinidades, porque damos por sobreentendido que tenemos un lenguaje común o que hablamos de lo mismo, y quizás no. Entonces, una de las bases que hace que nos paremos a hablar de algo, que tengamos realmente un lenguaje común, no sean palabras sueltas que se dicen y se repiten, sino un contenido fuerte, es lo que la red también intenta hacer en la reflexión y en la conceptualización constante, y generar de alguna forma también una cuestión teórica de base que nos permita la lucha y la incidencia. Esto que se decía de que necesitamos todo el tiempo mostrar conceptos, teoría, ¿no?, la academia, que ayuden todo esto para poder luchar contra este sistema patriarcal. En esa línea, para la red es una constante en cada lugar que participa cuestionar y volver a arrancar con los actores que se empiezan a involucrar, bueno, ¿de qué estamos hablando cuando vos decís esto que estás diciendo? Porque no llegamos a acuerdos, quizás en la forma de intervenir o de llegar a las personas, porque estamos entendiendo cosas distintas. Y creemos que esa es la base a veces de algunos conflictos, además de los intereses, ¿no? Los objetivos generales, entonces, tienen que ver de la red, de la cual el PASO forma parte, tienen que ver con contribuir a un mejor conocimiento y comprensión del fenómeno de la violencia doméstica y sexual, sus consecuencias en la sociedad por parte de la ciudadanía y los operadores. Incidir en la formulación e implementación de políticas públicas integrales para la prevención, diagnóstico y atención a la violencia doméstica y sexual, incorporando una perspectiva de género y derechos, que es la línea de base que tenemos todo el tiempo. Es la articulación entre la conceptualización, la teoría y la reflexión, para poder incidir a nivel político, la retroalimentación de ambas cosas como forma de llegada, ¿no? Dar seguimiento y monitoreo al cumplimiento por parte del Estado de las convenciones y compromisos internacionales ratificados. Obviamente la ley, la red, lo que hace como conjunto de organizaciones y como cometido es el seguimiento de que las políticas se ejecuten, se lleven a cabo. Lo que se genera a veces una tensión, porque en Uruguay las organizaciones civiles son las que convenian con el Estado, y a veces son el brazo ejecutor de las políticas públicas también, al conveniar y llevar a cabo, y a veces eso también genera cierto nivel de tensión entre lo que implica el ser socios del Estado en algún sentido para poder colaborar, incidir, pero a veces ahí se genera también una cuestión de intereses que se contraponen, ¿no? Dar seguimiento, ya está, promover transformaciones socioculturales a nivel del sistema de creencias, de la sociedad. Esto tiene que ver justamente con sacudir la estructura que sostiene esto, pero en el encuentro con la sociedad en general, a través de los medios de comunicación, en la sensibilización a operadores, agentes comunitarios, revisar todo el tiempo y sacudir mitos y creencias que sostienen esto, ¿no? Bueno, en esta línea la red participa, lo que tiene que ver más con incidencia en políticas públicas y en normativa, ha estado todo el tiempo luchando en eso y estando metida en todos los lugares posibles. En este caso ha colaborado y ha estado en lo que tiene que ver con la ley 17.707 de 1995, donde por primera vez se habla un poco más del tema de violencia doméstica, pero en lo penal, lo cual complicaba muchísimo porque tenés que demostrar el delito. No apunta tanto a la protección, sino a la sanción a nivel penal, y no tenés a la interna de lo doméstico forma de tener testigos que de repente digan lo que estás viviendo o lo que está pasando. Se caía por su propio peso poder demostrar
y ser protegida en estos temas, porque ir a decir me reventó, me pegó, y bueno, a ver los testigos quién te demuestra el delito, si no tenés la comprobación, por lo tanto se caía por su propio peso y era muy poco usada. Luego, en el año 2002, después de muchos años de lucha también para apostar a la protección de las mujeres, sale la ley 17.514, ya en la órbita de familia. No se apuntaba tanto a penalizar, sino a proteger a las mujeres. Entonces, con que la mujer vaya y diga pasó esto, esto y esto, ya merita que el juez ponga las medidas cautelares para proteger, y no se necesita tener la comprobación del delito y todo lo que implicaba. Fue un logro, pero no alcanza, obviamente. Después la ley 18.850, que bueno, esto tiene que ver con una pensión, fue una lucha también bastante importante en relación a que los niños y niñas, que también son víctimas directas de la violencia hacia las mujeres en el ámbito doméstico, quedaban huérfanos, porque era asesinada ella y él se mataba muchas veces o quedaba procesado, y quién quedaba a cargo de esos niños y niñas directamente dañados por la situación y en una situación totalmente de abandono. De ahí se trata de generar una pensión que habilite a quien se queda con este niño o niña a cargo poder tener desde el Estado una restitución de alguna forma o un acompañamiento desde lo económico para apoyarlos. Acá aparecen los mecanismos de articulación con la ley 17.514, la red que por esta ley se genera el tema del Consejo Nacional Consultivo. O sea, nosotros nos encontramos con vacíos que a veces no tienen que ver con la falta de protocolos o leyes, sino con la ejecución en el territorio de ellas. Hay protocolos para salud y para educación, y sin embargo, muchas veces en el territorio no son conocidos por los operadores que están allí o guardados. Entonces, no llegamos a dar la respuesta en la cotidiana. Estamos hablando de policlínica, estamos hablando de escuela primaria, estamos hablando de secundaria, de la seccional policial, donde tenemos escritas leyes, tenemos protocolos, a la hora de ejecutarlos no estamos logrando hacerlo adecuadamente. Por lo tanto, Uruguay lleva 16 feminicidios en lo que va del año. Estamos hablando de aproximadamente 7 niños que han sido asesinados, ¿no? Quizás más desde noviembre, no tanto desde enero hasta la fecha. Entonces, ¿qué está pasando con el sistema de respuesta en Uruguay? Creemos que hay muchos avances, creemos que hemos logrado mucho, y la red ha logrado incidir al estar en todos estos espacios, mostrando como organizaciones civiles lo que se hace a diario y el encuentro con la población y los vacíos, pero todavía no estamos llegando a donde tenemos que llegar, que es la articulación de todos los actores en el territorio y de todas las instituciones en forma conjunta. Nos pasa que una se hace un operativo, ejemplos concretos, ¿no? Donde pedimos a salud que por favor una mujer que va a estar en condiciones de mucho daño, que no sabemos cómo va a estar, se le pueda tener una cama en algún centro de salud para una evaluación general, para que pueda tener un cuidado por lo menos de primera llegada. Y no, tiene que ir a la emergencia como cualquier otra situación, no sabemos si hay cama, no sabemos lo que va a pasar. O sea, las respuestas no tienen o no contemplan las realidades específicas de este tipo de situaciones y quedan perdidas y la protección se pierde. O sea, en realidad lo que hay que tratar de generar son la llegada en la cotidiana a los lugares donde están las mujeres, la población, a donde ellas llegan a policlínicas, a veces no llegan al sanatorio o al hospital, tienen que estar en lugares más del territorio, y ahí no se logra ejecutar la política que está escrita, pero que no se puede llegar a hacer. También les contamos que Uruguay tiene, desde el Nacional Consultivo también, que tiene como parte de sus tareas la construcción de la ley integral que está en el Parlamento en este momento, desde abril del año 2016, para modificar la 17.514 y crear una ley integral en violencia de género que contempla la interseccionalidad, la diversidad de mujeres, el acceso a la justicia, tratar de que se concentre en un solo actor judicial. Cuando llega la situación, ese mismo juez tome causa en toda la situación, no como hoy por hoy, que es familia, penal, pasan de un lado a otro, vuelven a contar las cosas, se revictimiza, no se logra tener un expediente unido, entonces llega penal con la mitad de las cuestiones, la mujer tiene que volver a decir, tiene que pasar a familia común para la pensión alimenticia, para la tenencia, y se arma como una cuestión de circuito muy perverso para las mujeres que viven este tipo de situaciones, no generando la integralidad de la mirada. No es lo mismo que un actor tenga toda la historia y sepa cómo actuar, a que esto esté como dividido y sean islas las que actúen.
Lo mismo con los niños-niñas, las mujeres por un lado y los niños-niños entran por el código y las mujeres por la 17.514. De repente ahí te encontrás con que entraron por cosas, por la misma situación, pero entran a nivel legal por dos líneas distintas y se pierde la integralidad de la situación también. Todo eso esta ley está tratando de modificar y de generar para evitar la revictimización, facilitar el acceso y tener en cuenta la interseccionalidad en relación a esto de la pobreza, la discapacidad, trans. Trata de tener toda esa mirada. Tenemos las resistencias de que esto no se vota. Hace un año que está en el Parlamento y no llegamos, son 103 artículos y se votaron 10 con suerte. Ahí también se tipifica el tema del feminicidio y eso generó una contramarcha del patriarcado brutal a nivel de prensa. Entonces habría que poner el masculinicidio, decían ellos, por ejemplo, porque entonces los hombres también, si hablan de feminicidio, ¿por qué no hablan de masculinicidio? Esos son intereses de las mujeres para llegar al poder. Tuvimos que escuchar barbaridades de todo tipo, clase y color en relación a la tipificación del feminicidio en Uruguay. Y vimos una contramarcha muy fuerte del patriarcado allí que frenó y que sigue frenando que estas cosas se logren, ¿no? Transformar. Y lo mismo que el síndrome de alienación parental, conocido, es utilizado, cada tanto aparece de nuevo. La red uruguaya ha tratado de mostrar y de incidir y generar conceptualizaciones en relación a eso para que eso no se utilice en favor ¿no? de estos varones que terminan quedándose con los gurises siendo abusados porque no hay que creerles, porque la mamá está muy loca, es el síndrome de alienación parental que Gardner, y vos le decís, eso no tiene aval, no importa que no tenga aval, ¿no? Es como que tenemos que cambiar la ideología, la cabeza, la estructura, y eso es lo más complejo.